Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Padre Dios, el Dios Todopoderoso que está con nosotros en todo momento. Qué bendición que una vez más nos podemos unirnos para encontrarnos con el Señor. Qué bendición que de diferentes partes del mundo estamos conectados en el Espíritu Santo para poder recibir de Dios su bendición. Por eso vamos a pedirle a Dios ahora que nos una mucho más, que nos una en su espíritu, en su amor, en su bondad infinita. Y lo vamos a hacer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte en esta hora que por favor envíes el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señor, bendice este medio de comunicación, Radio Ángelus. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están conectados con nosotros, los que se están conectando en este momento, los que serán conectados dentro de otro momento y los que en el futuro se van a conectar, Señor, los que van a estar escuchándote a ti, Señor. Bendícelos, por favor. Sumérgenos, Señor, en la gracia de tu amor, de tu poder infinito, de tu misericordia. Y permítenos, Señor, poder escucharte ahora a ti. Que podamos sentir tu amor, Señor, que podamos sentir tu compasión, que podamos sentir tu brazo poderoso que está siempre con nosotros, porque jamás estamos solos, siempre estás con nosotros. Que mis hermanos y hermanas puedan encontrarse contigo, Señor. Que cualquier necesidad que puedan estar pasando, cualquier problema de salud, económico, cualquier dolor, Señor, cualquier enfermedad, como sea que fuera la enfermedad, Señor, por favor, que en este día y en esta hora, en tu nombre poderoso, Señor, toda enfermedad se vaya, todo problema quede en tus manos, Señor, porque tú eres la solución a todo. Dios poderoso y misericordioso, de antemano te damos las gracias, porque sabemos que tú, Señor, ya nos has tomado a cada uno de nosotros. Y toda situación, Señor, queda en tus manos. Y si es enfermedad, para tu honra y gloria, Señor, está la sanación. Nos la diste desde la cruz. Por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Señor. Queremos ahora pedir sanación, no solo física, Señor. La sanación de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. La sanación interior que tanto necesitamos, te suplicamos en esta hora. Y te damos gracias desde ya porque sabemos, Señor, que ya la tenemos para tu honra y gloria. Bendito seas y alabado seas por siempre. Gracias, Espíritu Santo, por tomarnos, por unirnos, por bendecirnos. Santa Madre de Dios, queremos ahora también suplicarte a ti que te quedes con nosotros, que por favor intercedas por estos minutos de amor, intercedas por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño que pueda conectarse, por cada adulto mayor, por todos, Madre Santísima, intercede para que no me escuchen a mí, Señor, para que escuchen a tu Hijo amado, para que escuchen al Dios Todopoderoso que está siempre y que está escuchando siempre, que está atento siempre. Por favor, Señora bendita, te suplicamos que permanezcas con nosotros junto a los ángeles, a los arcángeles, querubines y serafines, y que la familia celestial se pueda quedar con nosotros. Gracias, gracias, mamá.
porque solo te suplicamos a ti y podemos sentir la ternura que nos estás acogiendo. Desde ya te suplico que abraces a tus hijos que están conectados en esta hora, que los bendigas, que los llenes de tu amor, los acojas bajo tu manto santísimo. Tú que eres nuestra Madre amorosa y misericordiosa. Gracias, Señora. Bendita seas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con este tema que el Señor nos ha regalado en este tiempo maravilloso de Cuaresma. Estamos tratando la condición humana y la Cuaresma. Estamos relacionando cómo se comporta nuestra condición humana, lo que nosotros somos, en este tiempo de preparación, de purificación que nos presenta la Santa Madre Iglesia. Y de una manera especial que nos presenta nuestro Dios. Es una oportunidad maravillosa que tenemos para poder encontrarnos con Dios, para poder descubrir a Dios. Recordemos que el objetivo que tenemos es que nosotros podamos descubrir a Dios. Y hablábamos en el miércoles pasado que introducirnos al desierto con Jesús es vivir la soledad que vivía Jesús. Es decir, que no vamos a renegar porque nosotros nos sintamos solos, sino que vamos a canalizar esa soledad que nosotros sentimos y que lo sentimos dentro de nuestro ser. Vamos a canalizarlo, vamos a aprovecharlo, significa. Vamos a platicar más con Dios. Vamos a detenernos un poquito más para reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que nos está sucediendo, lo que nos está aconteciendo. Eso es lo importante, que nosotros podamos detenernos un poco de ese bullicio de la vida y que podamos descubrir a Dios en todo lo que nos sucede. Por eso vamos a unirnos a otro tema maravilloso. En el miércoles pasado hablábamos sobre las tentaciones de Jesús, las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. Ahora vamos a hablar sobre la transfiguración de Jesús. Y vamos a leerlo en San Mateo 17, en el capítulo 17, en el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a leer. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión
hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué maravillosa la palabra que nos presenta. Ahora la enseñanza. En el primer domingo de Cuaresma se nos invitó a acompañar a Jesús al desierto para enfrentarnos con lo más básico de la condición humana. Los programas emotivos de la felicidad que se desarrollan alrededor de las necesidades instintivas de la tierna infancia y que eventualmente se convierten en centros de energía. Ya hemos hablado nosotros de esto. ¿Cuáles son estas necesidades instintivas de la tierna infancia? Es la seguridad y la supervivencia, es el afecto y el estima, y es el poder y el control. Ya hemos hablado un poquito de esto, así es que continuamos con la enseñanza. Continuamos reaccionando, pensando, sintiendo y comportándonos de acuerdo a estos centros de motivación, a menos que nos propongamos cambiarlos. Jesús, como un ser enteramente humano, tenía en su ser las raíces de estos programas emotivos, mientras pasaba de la infancia a la mayoría de edad. Este texto es la continuación de la invitación de la Cuaresma a emprender la purificación interna que se necesita para llegar a la unión divina. Recordemos nosotros que estamos en este tiempo maravilloso de la Cuaresma y que es el tiempo de purificación. También lo hablamos en el miércoles pasado. Y necesitamos esta purificación. Es decir, necesitamos realizar algunos cambios en nuestra vida, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ser, en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de afrontar la vida. ¿Para qué necesitamos esta purificación? La necesitamos para llegar a la unión divina, que es tan necesario. Unirnos a Dios, a ese Dios maravilloso que habita dentro de nosotros. En la montaña Jesús se transfigura, que puede interpretarse como que la fuente divina en su personalidad humana se desbordó por cada uno de sus poros en forma de luz. Su faz se volvió resplandeciente como el sol. Hasta su ropaje compartía el resplandor de gloria interna que fluía a través de su cuerpo. Al escoger este texto, en particular para la lectura del segundo domingo de Cuaresma, la liturgia señala el fruto de la lucha contra las tentaciones que surgen de nuestra programación emotiva, consciente o inconsciente, y de la muerte del falso yo. Recordemos que el falso yo es el que nos hace sufrir a nosotros. Lo hemos mencionado también en diferentes ocasiones. Nosotros no somos personas deprimidas, nosotros no somos personas enojadas. Dios no nos creó de esa manera. Nosotros no somos personas neuróticas, no somos personas viciosas. Es todas estas necesidades instintivas o biológicas, la falta de suplir estas necesidades desde la tierna infancia, más todo lo que nos ha tocado vivir, lo que ha realizado en nosotros un falso yo, y es el que nos hace sufrir y nos hace comportarnos como nos comportamos. Decimos muchas veces somos mecha corta, nos enojamos con un poquito que nos hagan, que nos digan, o con una mala mirada. Nosotros actuamos molestos y con deseos de decir de todo, o furiosos. Nosotros no somos personas así de enojadas.
no somos así de mecha corta, como se dice. Nosotros somos personas que nos han hecho con una dulzura inefable como la de Jesús mismo, con una bondad infinita. Y esa bondad y esa dulzura está dentro de nosotros. Solo tenemos que descubrirla. Y descubrir al Dios que habita dentro de nosotros es descubrir esa dulzura, descubrir esa bondad, descubrir esa amabilidad que hay dentro de nosotros. Lo que nosotros presentamos es el falso yo. Y tenemos que descubrir el verdadero yo. También lo hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Cómo vamos a ir logrando descubrir el verdadero yo? Esa imagen y semejanza que habita dentro de nosotros, con la cual nos creó nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Teniendo una mayor relación con Dios. Es decir, orando. Y este es un tiempo, el tiempo de Cuaresma es un tiempo maravilloso para que nosotros podamos hablar más con Dios. Es tan maravilloso poder contarle a Dios lo que nos sucede. Hermano y hermana, es tan maravilloso el poder apartarse usted, o si quiere no se aparte, y poder decirle: Señor, me está pasando esto. Porque Él siempre está atento, Él siempre está disponible para escucharte. A veces nosotros andamos buscando personas, amigos, y a veces los amigos no están para escucharnos o nos dan malos consejos. Déjeme decirle que este Dios amigo y cercano a nosotros siempre está dispuesto para poder escucharnos y para poder darnos la orientación que necesitamos. Este Dios es el que nosotros nos guía, pero tenemos que tener una relación especial con Él. El objetivo es que nosotros tengamos una relación con Él, es decir, que nosotros hablemos con Él. Y en la medida que nosotros vayamos hablando con Él, vamos a ir descubriendo que hay cosas o hay malas actuaciones nuestras que son dadas por la historia de nuestra vida. Y que muchas veces, como también lo hemos explicado, son necesidades que tenemos, que se necesitan suplir, y solo Dios las puede suplir, y por eso me comporto como me comporto. El padre Thomas Keating nos dice, a través de este libro de El misterio de Cristo, el arrepentimiento conduce a la contemplación. El arrepentimiento conduce a la contemplación. Si nosotros descubrimos que hemos actuado mal, que hemos ofendido a nuestro prójimo, y nosotros sentimos el dolor porque hemos ofendido, entonces nosotros estamos contemplando a Dios. Es tan maravilloso poder sentir el dolor del arrepentimiento por mis fallas, por mis culpas. Y sabe que a medida usted va avanzando en esta relación con Dios, íntima relación con Dios, usted va a poder ir descubriendo que las fallas que a veces nosotros tenemos, por ejemplo, de alterar la voz, ya no digamos si nosotros faltamos con agredir físicamente, usted se va a dar cuenta que duele mucho el corazón, duele mucho el alma, el ofender con mi actitud, con mi comportamiento al ser amado. Y no lo vamos a pasar así desapercibido. Tenemos que poner ante nuestro Dios el daño que he hecho, lo que he descubierto, cómo he dañado, de qué forma he dañado.
para que Él pueda cambiarme. Pero es necesario que después de hablarle a nuestro Dios, después de descubrir que he fallado, que he cometido pecado contra Él, que he actuado mal, es necesario que sienta el dolor del arrepentimiento y que se lo ponga en sus manos y que le suplique que quiero cambiar. Y después que le hable verbalmente, que se escuche mi voz hablándole a Dios, que yo haga silencio, que trate de silenciar incluso los pensamientos para que Él pueda tomar posesión de mi ser y Él pueda cambiar, porque Él es el único que puede cambiar esta forma de actuar, esta forma de comportarnos. Él es el único que puede llegar a las profundidades del ser para poder transformar nuestra vida. Él es el único que tiene la pureza, el único que tiene el poder para hacerlo. La transfiguración pone en evidencia la clase de conciencia de la que gozaba Jesús, que no estaba atrapada por el mundo tridimensional. El inmenso espacio de su unidad con la suprema realidad le permitía permanecer en contacto con toda la creación pasada, presente y futura. Si bien es cierto, Jesús se anonadó y se convierte en un humano como nosotros, pero en esta transfiguración nosotros podemos observar lo que observaron aquellos apóstoles, que para ellos fue pleno, para ellos fue extraordinario, maravilloso ver cómo Jesús se transfiguraba, resplandecía. ¿Y por qué, siendo un humano como nosotros, sucede esto con Él? Como nos dice acá el Padre Thomas Kitten, el inmenso espacio de unidad con la suprema realidad. La suprema realidad es su Padre, la íntima relación con su Padre hacía que Él conservara su pureza, su corazón amable, su corazón dulce, su corazón compasivo, misericordioso, la unidad con la suprema realidad. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tratar de unirnos en la oración con esa suprema realidad que habita en nosotros. Tenemos que tratar de hacerlo para poder vivir esta belleza que vivieron los apóstoles junto a Jesús. Y dice que permaneció en contacto con toda la creación pasada, presente y futura. La transfiguración también nos revela la manera de pensar y la disposición de ánimo de los apóstoles, que son paradigmas de la conciencia en la formación de aquellos que están creciendo en la fe. En esta experiencia ellos han podido darle un vistazo al mundo, más allá de las limitaciones y del espacio y tiempo. Al principio se sienten sobrecogidos con una alegría inmensa por el sensible consuelo que invade sus cuerpos y sus mentes en presencia de la visión de la gloria de Cristo, porque realmente ahí ven la gloria de Cristo. A continuación se dan cuenta de las enormes exigencias que los esperan en este nuevo mundo y la alegría se convierte en terror. Cuando termina la visión, Jesús los toca y los tranquiliza con su presencia. Esa presencia sobrepasa la efímera dulzura de su gozo inicial en la consolación de los sentidos,
ante la visión. Todos sus sentidos, tanto interiores como exteriores, se silencian ante la maravilla del misterio que se manifiesta al oírse una voz que sale de la nube. Una vez que sus sentidos se habían sosegado e integrado con la experiencia espiritual de sus facultades intuitivas, recuperan la paz y quedan preparados a responder a la dirección del Espíritu. Obsérvese cómo funciona en Pedro la influencia del sistema del falso yo. Estaba deslumbrado con la luz que emanaba de la silueta de Jesús. Igual que los otros dos apóstoles, sus sentidos estaban fascinados. Presenció la maravilla de la aparición de Moisés y Elías hablando con Jesús. Ambos profetas habían padecido 40 días de purificación, uno en el monte Sinaí, el otro en la larga jornada hacia el monte Horeb. En el campo espiritual no existían las barreras de tiempo-espacio. Todo el mundo está interrelacionado. La reacción de Pedro ante las aspiraciones fue: esto es fabuloso, hagámoslo permanente. Hagamos 3 chozas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. A pesar de que con esto estaba demostrando una gran hospitalidad, no era lo apropiado para el momento, como era su costumbre. Pedro se sube al tablado como posesión del mismo y propone: construyamos 3 chozas. Súbitamente una nube se posa encima de Jesús, los profetas y los 3 apóstoles. Esto silenció a Pedro. Se oye una voz que dice: este es mi bien amado, escúchenle. Los apóstoles se postraron en el suelo, en una actitud de reverencia, alabanza, gratitud y amor, todo en uno. En esta posición permanecieron los apóstoles hasta que Jesús los tocó. No temáis, les dijo. Ellos alzaron la mirada y vieron solo a Jesús. La experiencia de Dios puede infundir temor al principio, pero rápidamente se vuelve tranquilizadora. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, nosotros podemos experimentarlo, cerramos nuestros ojos y comenzamos a hablar con Dios. Y como esto es espiritual, y tal vez nosotros no estemos acostumbrados a tener este contacto, a vivir estas dimensiones en el espíritu, nosotros podemos tener miedo, como los apóstoles tuvieron miedo. Puede ser que tengamos miedo y nos asustemos y abrimos nuestros ojos y ya no queremos orar. No tenemos que tener miedo. Como nos dice aquí el Padre, puede ser que haya miedo porque es algo extraordinario para nosotros. No estamos acostumbrados. Pero rápidamente se vuelve tranquilizadora esa presencia, esa experiencia. Y a medida nosotros vayamos platicando más con Dios, vayamos orando, nosotros vamos a ir teniendo más experiencias y el temor a eso desconocido se nos va a ir quitando. Porque vamos a tener más confianza. Vamos a ir confiando mucho más, vamos a ir platicando mucho más con Él, vamos a ir conociendo sus manifestaciones de amor, que son espirituales, que a veces lo podemos sentir y a veces no lo podemos sentir, pero nosotros sabemos que Él está presente aunque no lo podamos sentir. Eso es lo maravilloso de este Dios único, que nosotros sabemos que Él está ahí siempre, aunque no lo sintamos. Realmente no hay nada que temer, porque fuimos creados para la unión divina con Dios. No tenemos que temer a tener una experiencia con Dios. A veces, jovencita o jovencito, te han invitado a tener una experiencia con Dios
y tú dices, es que me da miedo eso. No tengas miedo. El Papa Juan Pablo II decía, no tengan miedo, remen mar adentro. Y esto se refería, remar mar adentro, es remar dentro de nuestro interior. Remar mar adentro es introducirnos en la vida espiritual, hablar con Dios, conocer más de Dios. No tengamos miedo de hablar con Dios. No tengamos miedo de poder sentirlo. Hay diferentes manifestaciones de cómo Él se nos presenta a nosotros. A veces podemos sentir gozo y felicidad dentro de nuestro ser. A veces podemos sentir quizás mucho más miedo. A veces podemos sentir incluso que nos tiembla todo internamente y exteriormente. Pero nosotros tenemos que continuar, tenemos que perseverar, porque eso va a pasar. Y nosotros vamos a ir conociendo las diferentes manifestaciones de Dios. Nosotros fuimos creados para estar unidos a Dios. Y eso es lo que queremos ir logrando nosotros. Que nos vayamos uniendo en la relación con Dios, en la oración con Dios. Observamos aquí el patrón básico del camino cristiano. Jesús, con su ejemplo y enseñanza, se nos acerca desde afuera para despertarnos a su divina presencia. El Verbo eterno de Dios siempre nos ha hablado en lo más profundo de nuestro ser, pero no hemos sido capaces de oír su voz. Tan pronto nos preparamos adecuadamente, empezamos a oír la palabra interior, la voz exterior de la Sagrada Escritura, y la palabra que brota de nuestro interior se convierte en una. Miren qué bello esto, la voz exterior de las Sagradas Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Y la palabra que brota de nuestro interior se convierte en una. Nuestra experiencia interior es confirmada por lo que oímos en la liturgia y por lo que leemos en las Escrituras. Hermanos, si nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios cuando estamos en la Santa Misa, cuando nosotros nos decidimos y tomamos la Santa Biblia y leemos un texto de ella, y nosotros estamos tan necesitados porque andamos tan sedientos de Dios y no nos damos cuenta. Y esa palabra mueve nuestro ser interior. Si leemos un texto, hay una palabra que se queda grabada en nuestra mente y suena y suena y mueve nuestro corazón. Es Dios mismo que está hablando desde el exterior, es decir, desde la palabra. Está hablando en el interior porque habita en el interior nuestro también. Y esa palabra exterior se une con la interior que habita en nosotros. Se une a nosotros. Y comenzamos a tener esa experiencia maravillosa de Dios. Y ahí viene el gozo y la felicidad. Esa es la verdadera felicidad. Esa es la verdadera fuente de la felicidad. El que yo experimente a un Dios que está cerca de mí, es decir, que está unido a mí, más que cerca, está unido a mí, pero yo tengo que descubrirlo. Y ahora, con esta palabra de San Mateo en la transfiguración, nosotros tenemos que descubrir como los apóstoles. Ellos estaban aterrorizados cuando ven esta transfiguración y escuchan la voz del Padre que les habla. Están aterrorizados, pero cuando Jesús los toca, todo se transforma. Aquel miedo, aquel terror, se convierte en paz, en tranquilidad. Eso es la experiencia de Dios. Cuando Dios nos toca interiormente, hermano, todo lo que nosotros tenemos, preocupaciones, incluso preocupación por una enfermedad, todo se transforma, todo es diferente.
porque ese toque de Dios es el que nos da la confianza, nos da la seguridad, nos da la felicidad y nos da el sentido a la vida. La disposición ideal para ese encuentro divino es el total recogimiento de todo nuestro ser en una atención silenciosa y alerta. Es decir, que tenemos que estar atentos a la voz de Dios y tenemos que estar alertas de que Él siempre nos está hablando. Pero solo tenemos que andar como con esa atención y esa disposición de querer escuchar a Dios. La práctica del silencio interior gradualmente produce lo que la voz en la visión produjo instantáneamente. La capacidad de escuchar, miren qué bello esto, y lo repetimos. La práctica del silencio interior gradualmente produce lo que la voz en la visión produjo instantáneamente. La capacidad de escuchar retira el falso yo de su actividad egocéntrica y permite que el auténtico yo emerja a nuestro consciente ordinario. Por eso es que es importante que nosotros hablemos con Dios. Y después de hablar con Él, nosotros le hagamos algunos minutos de silencio. Miren, para que se produzca en nosotros esa capacidad de poder escuchar a Dios, porque necesitamos escucharlo. Y hay otra cosa maravillosa que sucede si nosotros hacemos el silencio a Dios. Dice que se retira, retira al falso yo de su actividad egocéntrica. Este falso yo, esto que yo no soy, lo retira de mí misma y me permite ver más a Dios y me permite ver más a mi hermano, la necesidad de mi hermano. Porque mientras yo estoy en esa actividad egocéntrica, solo yo soy el importante, solo yo tengo la razón, solo yo puedo hacer las cosas, yo soy capaz de tomar las decisiones, nadie me tiene que decir nada. Ese es el falso yo. Porque nosotros necesitamos de todos. Necesitamos de todos. Todos somos importantes en nuestra vida, todos. Y de todos necesitamos. Por lo tanto, hermano, si nosotros hacemos el silencio interior, nosotros vamos a apartar de nuestra vida esa actividad egocéntrica que tenemos. Es importante que nosotros hagamos silencio a Dios. El verdadero sentido de la palabra revelación es un total despertar a Cristo. La palabra externa de Dios y la liturgia nos disponen a experimentar la vida de Cristo resucitado dentro de nosotros. Oigan qué maravilloso esto. La palabra externa de Dios y la liturgia nos disponen a experimentar la vida de Cristo resucitado dentro de nosotros. ¿Cuál liturgia? La liturgia específicamente esto que estamos viviendo, la liturgia de la Cuaresma. Dice que nos disponen a experimentar la vida de Cristo resucitado. Y a esto es que nos lleva la Cuaresma. Si nosotros nos unimos a Cristo en su soledad, en sus sufrimientos, en sus necesidades, como lo veíamos el miércoles pasado, entonces también nosotros vamos a resucitar con Cristo. Es esto lo que se intenta con los ejercicios espirituales de la Cuaresma, el despertar a la presencia divina. El despertar a la presencia divina surge de lo que se llama la razón del ser. Esa es la razón del ser.
esa capacidad que nosotros tenemos para poder despertar esa presencia divina que habita en nosotros. Eso se llama la razón del ser. Ese nivel del ser humano en el que Cristo es divino por naturaleza y que nos hace divinos por participación. A esta divinidad nosotros nos unimos. Él es divino por naturaleza y nosotros, Él nos hace divinos por participación. Qué maravilloso esto. Lo que Dios, nuestro Padre Dios, a través de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, nos regala. Por eso nosotros tenemos que prolongar la vida de Cristo. Pero no es tan fácil nosotros descubrir este Dios maravilloso que habita dentro de nosotros si nosotros no intentamos hacer el silencio de nuestro ser interior para escuchar a Dios. Necesitamos hacer este silencio para descubrir a Dios. Primero para escucharlo y luego para descubrirlo. Y tenemos nosotros, hermanos, que llegar a esta unidad con Cristo mismo, con el Dios que nos ha dado la vida. Por eso dice que esa es la razón. El despertar a la presencia divina que habita dentro de nosotros es la razón del ser. Si usted no le encuentra sentido a la vida, como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, hermano y hermana, déjeme decirle que lo que sucede es que usted no ha descubierto la presencia divina que habita dentro de usted. Haga la prueba y usted le va a encontrar el sentido a la vida, el sentido de su ser, el sentido a la existencia, a su existencia en esta tierra, porque la razón de ser nuestra es Cristo mismo que habita en nosotros y que nos ha dado la vida. Él dice que Él ha venido para darnos vida y vida abundante. De esa vida es la que nosotros tenemos que tratar de tener siempre. Qué maravilloso el que nosotros ahora podamos desear despertar esa presencia divina. Cada programa el Señor nos da una oportunidad para poder descubrirlo, tal vez de una manera diferente, tal vez con diferentes ejemplos de nuestra propia vida, pero nos permite poder encontrarnos con Él. Ahora Él quiere que nosotros le hagamos un poquito más de silencio en nuestra oración. Sí que hablemos con Él, que lo exterioricemos, pero que le hagamos un poquito más de silencio para que podamos descubrirlo. Y que no solo nos quedemos impactados como Pedro y los apóstoles se quedaron impactados ante la gloria de Jesús manifestada en la transfiguración. Que no solo nos quedemos nosotros degustando de lo que sentimos al tener una experiencia con Él, sino que nosotros le sigamos, hermano. Lo más importante es que nosotros le sigamos. Cristo va delante de nuestra vida. Él es el que nos guía, Él es el buen pastor. A Él tenemos que escucharlo nosotros. Él es el que nos guía. Lo importante es que nosotros lo descubramos, sí, que nos deleitemos, que nos degustemos con Él, pero que le sigamos. Por eso en esta hora yo quiero suplicarte en el nombre de Jesús que te unas conmigo en oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos permita, en primer lugar, darle gracias. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, por todo el bien que nos ha hecho. En primer lugar, por el don de la vida. Te damos las gracias, amado Dios y Señor, de todo lo creado, porque nos has dado la vida.
Gracias porque me diste el don de ser mujer, Señor. Porque les has dado a mis hermanas que están conectadas conmigo y a todas las mujeres de la tierra el don de ser mujeres. Te damos gracias también por ese don maravilloso del ser hombres. Qué maravilloso, Señor. Te doy gracias por cada hombre que tú creaste con tanto amor. Por cada niño, por cada joven, por cada abuelo, Señor. Te doy gracias porque sé que tú nos has creado con tanto amor. Te doy gracias por toda la creación maravillosa que hiciste para que fuéramos felices. Señor, por los volcanes, por las montañas, por los ríos, por los mares, Señor. Por el fuego, por el aire, mi Dios. Por las aves, por los animales. Por las flores del campo, Señor. Te doy gracias por cada ser humano, Señor. Te damos gracias, Dios poderoso, por todos los hermanos que ahora han tenido a bien, por tu gran amor y misericordia, porque tú los has impulsado, Señor, porque tú los estás llamando, mi Dios poderoso, a través de este medio, los estás llamando para poder amarlos, para poder abrazarlos, para poder ayudarles, para que te escuchen en primer lugar, Señor, y luego para que se dejen amar por ti. Te doy gracias por todos ellos, Señor. Bendito seas, Dios. Te doy gracias por las familias que nos has dado, por este país, Señor, por este pedacito de tierra en el que nos permitiste nacer. Te doy gracias, Dios poderoso, por nuestros familiares, mamá, papá, hermanos, hermanas, primos. Te damos gracias, Dios poderoso, por las dificultades que hemos pasado, Señor. Cuántas dificultades hemos pasado, quizás en este día, en esta semana, en este mes o en estos meses. Por las pruebas, Señor, que estamos pasando. Porque las pruebas nos permiten, Señor, poder sentirnos indefensos, Señor. Sentirnos necesitados de ti. Te damos gracias por esas pruebas. Te damos gracias por esas dificultades, Señor. Te damos gracias, Dios poderoso, por los trabajos que nos has dado. Y te pedimos que los bendigas. Te damos gracias, Dios y Señor poderoso, por la fe que has depositado dentro de nosotros. Y por ese llamado que nos hace para poder encontrarnos contigo. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón por la forma de cómo nos comportamos. Queremos decirte, Señor, que hemos pecado contra ti. Y queremos decirte, Señor, también que no nos duele, Señor, haberte fallado. Suplicarte que nos regales la gracia de que nos duela. Nos duela, Señor, lo más profundo de nuestro ser, haberte fallado, haber pecado contra ti, haberte negado, Señor. Tú que eres tan bueno y que estás siempre dispuesto a escucharnos, a amarnos. Perdónanos, Dios mío, y regálanos la gracia de sentir el dolor por nuestros pecados. Regálanos la gracia
de arrepentirnos, Señor. Por favor, Dios poderoso, necesitamos sentir el dolor porque hemos fallado a un Dios tan bueno, a un Dios tan misericordioso. No tenga miedo ni pena, hermano. Ahí donde usted se encuentra, pídale perdón a Dios. Aunque no sienta dolor, aunque no siente el arrepentimiento, pídale perdón a Dios, porque le ha fallado. Y yo sé que su conciencia, como mi conciencia, cuando le fallo a Él, nos habla y nos hace no sentirnos bien. Significa que le hemos fallado a Dios. Esa es la voz de Dios en nuestro ser interior. Entonces pidámosle perdón. Él ha dado su vida por usted y por mí. Entonces tenemos que pedirle perdón a Él. Bendito seas, Señor. Alabado seas. ¿Cuántas almas están ahora, Señor, pidiéndote perdón porque te han fallado, porque se han alejado de ti, porque te han ignorado, Señor? Si uno de los pecados más grandes es ignorarte a ti, ignorar, Señor, que tú existes, cuando tú por amor decidiste entregar tu vida por nosotros. Y solo lo hiciste por amor, Señor. Por favor, abraza a los hermanos que ahora se están acercando a ti y están dejándose que tú los abraces, que tú los ames, que tú los bendigas, porque solo tienes amor para nosotros, no tienes recriminaciones. No te importa el pecado, aunque sea el más negro que hemos cometido, Señor. No te importa. Tú lo vuelves blanco como la nieve. Solo quieres que lleguemos y humildemente, Señor, como un hijo necesitado, te digamos: te necesito y he fallado contra ti. Dios y Señor, abraza a mis hermanos y hermanas. Mira cuántos, Señor, están ahora pidiéndote perdón. Gracias, Señor. Gracias, porque sé que hay muchas mujeres, Señor, que están postradas en este momento delante de ti, pidiéndote perdón por sus adulterios, por su fornicación, por su lesbianismo, Señor, por sus malos comportamientos, Señor. Bendice a esas mujeres, al igual que a los hombres, Señor. ¿Cuántos hombres están ahorita con lágrimas en sus ojos diciéndote: perdóname, Señor? Bendice a esos hombres, abrázalos, Señor, muéstrales cuánto les amas, para que puedan quedarse contigo, Señor, y para que puedan dejarse conducir, mi Dios, en sus vidas. Abrázales, por favor. De igual manera, Señor, a los jóvenes, jovencitas y jovencitos, Señor, aún a los niños. Sé que pueden haber niños conectados, Señor. Bendíceles, abrázales, llénales de tu amor. ¿Quién puede resistirse a ese toque tan especial y maravilloso, Señor, que tú nos haces? Nadie es capaz de resistirse ante ese toque especial. Glorifícate, por favor, en esta hora.
y bendice abundantemente. Gracias, Señor. Bendito seas, porque no solo toca, Señor, externamente nuestro cuerpo. Sé que mis hermanos no solo están sintiendo, Señor, tu abrazo físico, sino que están sintiendo el toque interior que transforma la vida, que le da el sentido a la vida, que da la seguridad, que da el afecto que necesitamos, que da el amor que necesitamos, que nos da el poder, Señor, porque el poder que nosotros necesitamos no está en el dinero, en los puestos, en lo que tengamos. El poder está en tenerte a ti, Señor, porque tú eres el poder. Bendito seas, alabado seas, Dios. Gloria, alabanzas a tu nombre, Señor. Qué maravilloso, porque todo sentimiento negativo, Señor, está desapareciendo para tu honra y gloria. Todo resentimiento va a tus pies, Señor, y con certeza lo decimos. Desaparece el resentimiento, el odio, Señor, por cualquier causa, por cualquier motivo, Señor, desaparece el odio. Por cualquier daño, Señor, sella las heridas del resentimiento y el odio, Señor. Por favor, piedad y misericordia, Dios, y glorifícate. Bendito seas, Señor, alabado seas, porque estás dejando, mis hermanos y hermanas, limpios, blancos como la nieve, Señor. Aleluya, bendito seas, alabado sea, glorificado sea tu nombre. Te damos el honor, la gloria y la alabanza a ti, mi Dios y Señor, que reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estos minutos en su presencia divina. Sé que estamos ahorita quizá consternados ante esa gran presencia maravillosa. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar incluso temblando como mi cuerpo tiembla ante esa majestad que habita dentro de nosotros y que está tan cerca. Quiero decirle, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga y que podamos seguir encontrándonos con el Señor, no solo en los días miércoles, sino todos los días. Y de una manera especial a través de esta radio maravillosa, Radio Ángelos. Reciban paz y bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.